solamente, ¿no es cierto? Porque de lo contrario va a ser mucho más álgido para ustedes el poder entender lo que es la psiquiatría y más aún los trastornos mentales. Entonces, en estos trastornos, si estamos hablando de la forma de comportarnos frente a la comida, estamos hablando de una conducta y eso es que la psicomotricidad está afectada. ¿Cómo empezaron todos estos trastornos? ¿No? ¿Cómo empezó toda esta situación? ¿Cómo empezaron a estudiar? Que se decía que antes la figura deseada de la mujer se asociaba con sus necesidades de supervivencia. Y por eso vemos en las esculturas antiguas, ¿no es cierto?, en las Venus, que tienen nalgas y senos prominentes y estaban asociadas al culto de la fertilidad. Mientras más gruesa era una mujer, era más fértil y por lo tanto podía tener una familia, porque sabemos, podía tener hijos y podía formar una familia, porque sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿cierto? El pilar de la sociedad. Entonces no se podía separar el atractivo de la mujer gruesa, no se podía separar de su función procreadora. Y los siglos XV a XVIII, la mujer gruesa continuó siendo el modelo deseable y su función reproductora era esencial para su imagen social. También, no solo de la mujer, ¿no es cierto?, sino también del varón, y el cuerpo ideal del varón ha prevalecido a través del tiempo y se considera un cuerpo deseable y bien desarrollado. En estas esculturas, por ejemplo, el David de Miguel Ángel Buonarroti, se puede apreciar claramente toda una figura, pero muy bien proporcionada y con todos los músculos, ¿no? Y se decía que antes los escultores tenían que ser, aparte de ser artistas y esculpir, tenían que saber mucho de medicina, tenían que saber de anatomía, porque tenían que dejar a la vista todos los músculos bien resaltados y todas las funciones y todos los órganos que se podían ver del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces esta escultura realmente es impresionante, no saben lo enorme que es y es realmente hermosa. Tuve la posibilidad de ver, gracias a Dios, digo ahora gracias a Dios que pude viajar antes, ¿no? Y en el Vaticano está esta escultura. Entonces, se decía que desde siempre, ¿no es cierto?, el cuerpo ideal del varón también se ha considerado fuerte, bien desarrollado. Entonces, ¿qué pasó? ¿No es cierto? ¿Qué fue lo que pasó para que surgieran estos trastornos? Desde la mujer gruesa, Marilyn Monroe y Kate Moss, que ya nos muestra una figura con trastornos, ¿no es cierto? Entonces se dice que los trastornos de la conducta alimentaria tienen un 4% a nivel general. La anorexia nerviosa es más frecuente para algunos países, para otros ya se están dando otros resultados que han ido igualando y en algunos casos la bulimia está en una mayor proporción, ¿no? Entonces la anorexia nerviosa en un 3% y la bulimia un 1%. Se habla de la edad de comienzo de los trastornos de la conducta alimentaria y se habla más, sobre todo, se ha escrito mucho más de lo que es la anorexia y la bulimia por ser las más frecuentes. En 1987, por ejemplo, se decía que la anorexia empezaba a los 17 años y la bulimia a los 19. En 1994 ya a los 14 y la bulimia a los 16. En el 2003 a los 10 años la anorexia y a los 12 años la bulimia. Si se dan cuenta, cada vez es más temprana la edad de aparición de estos trastornos de la conducta alimentaria. Se habla mucho de comorbilidad de estos trastornos con la depresión, un 40%. Finalmente terminamos nosotros viendo a estos pacientes porque tienen alteración de sus funciones mentales, del área cognitiva, del área afectiva, del área motora, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, por eso a todas las pacientes que llegan con estos trastornos de la conducta alimentaria ya llegan con una depresión y tenemos que hacer el tratamiento específico. También con el trastorno
obsesivo compulsivo en un 22%, ¿no es cierto?, por esas ideas fijas, por esas ideas permanentes. Con las adicciones también se ha visto, con los trastornos de personalidad en la bulimia, la personalidad límite sobre todo, y el suicidio en estos pacientes es muy alto, tiene un porcentaje muy alto. También se ha visto que en estas personas que tienen estos trastornos había antecedentes de maltrato infantil y sobre todo el abuso sexual, ¿no? De un 25 a 57%. Y la verdad es que tenemos que tener en cuenta cuando, si estamos viendo que las niñas a menor edad están desarrollando estos trastornos y que no se deba a una conducta de copiar a esa conducta de aprendizaje de la madre, de las hermanas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar alertas para ver qué puede estar sucediendo. Lamentablemente tenemos que tener en cuenta que estos trastornos se producen y este maltrato y este abuso se produce generalmente dentro del hogar. Entonces es una llamada de atención y de alerta porque además las cifras son muy altas, ¿no? Entonces, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Son un complejo grupo de entidades clínicas en las que existe un disturbio persistente en los hábitos alimentarios, que van a haber implicaciones físicas, psíquicas y socioculturales. Por eso es que se dice que estos trastornos tienen que ser abordados por un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Dependiendo de la edad de la paciente o del paciente, entonces tiene que estar un psicólogo, un psiquiatra, un médico clínico, un endocrinólogo, nutricionista, es muy importante, el trabajador social también para ver qué es lo que está sucediendo dentro de la familia. Entonces, ¿qué sucede cuando hay esa preocupación exagerada por el peso? Las pacientes empiezan a hacer dietas, ¿no es cierto? La dieta no es lo mismo que adquirir un hábito o un estilo de vida saludable, ¿verdad? Porque hay dietas que duran 2 días, una semana, un mes, depende de la luna, depende del sol, no sé. Entonces, esas dietas que hacen que la persona empiece a cambiar sus hábitos alimenticios van a provocar una disfunción y esa disfunción que va a provocar alteraciones en el hipotálamo, tanto en el hipotálamo lateral como en el hipotálamo ventromedial, donde se controla tanto la ingesta como la saciedad. Entonces van a haber esas alteraciones y van a llevar por un lado a la inanición, ¿no es cierto?, en la anorexia, y por el otro lado van a esa hambre insaciable en la bulimia, ¿no? Entonces no es lo mismo realizar una dieta que tener un estilo de vida saludable. Y estos trastornos son generados por un desorden sociocultural de nuestra sociedad que a veces que se ha visto que no sabe definir lo atractivo con parámetros más objetivos. Estos parámetros realmente son terribles, ¿no es cierto? Esas personas que luchan tanto por conseguir la delgadez, pero después llegan a tener cuerpos que no son nada agradables, ni siquiera para la vista y ni menos para la relación con estas personas. Y lo mismo, las bulímicas y las anoréxicas se van aislando, van teniendo comportamientos y alteraciones en su funcionamiento social. ¿Cuál es la etiología de estos trastornos? Es multifactorial. Hablamos de factores predisponentes, precipitantes, de mantenimiento, biológicos, psicológicos, familiares, socioculturales. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos factores que tienen que interaccionar, interrelacionarse unos con otros para que se produzca el trastorno, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta entre los factores predisponentes la edad puberal, aunque ya hemos visto que si el 2003 ya empezaba la anorexia nerviosa a los 10 años y la bulimia a los 12, entonces pues en esta época a qué edad empieza, ¿no es cierto? Ya no es la edad puberal, sino ya es la niñez. El sexo femenino es un factor predisponente, las dietas, la obesidad en las familias, ¿no es cierto? Porque hay familias donde hay personas con obesidad,
Entonces esas niñas o esas adolescentes no quieren volver a repetir esa situación. Yo conozco una familia que la mamá era o es muy gordita, ¿no? Y la hija desde sus 12 años empezó a hacer dietas terribles, que entró muchas veces con calambres, en un estado de deshidratación. Y al preguntarle, pues ella decía, yo no quiero ser como mi mamá, porque mi mamá tiene además otras patologías que no solo son su obesidad, que son además asociadas a ella, ¿no es cierto? Los trastornos metabólicos, diabetes. Entonces es importante tener en cuenta factores individuales y factores familiares también, ¿no es cierto? Entonces por eso entra ahí la obesidad, el sobrepeso premórbido, esa insatisfacción general que tienen algunas personas con la vida, ¿no es cierto? Porque pueden tener una personalidad o tener un trastorno crónico que es la distimia, entonces parecería que nada les reconforta, nada les satisface y por eso andan ansiosas, tienen además esa ansiedad de separación, otras veces la separación de los seres queridos, la separación de la pareja, del novio, del chico, qué sé yo, la depresión, esa tendencia que tienen al perfeccionismo, estas personas que tienen los trastornos de conducta alimentaria tienen esa tendencia al perfeccionismo, los valores estéticos dominantes, las profesiones de alto riesgo. ¿Y quiénes tendrán, qué profesiones creen ustedes que tengan mayor riesgo de tener estas enfermedades? Las modelos. ¿Es un modelo, doctora? Las personas Modelos. Las modelaje, modelos, ¿quiénes más? ¿Qué decían? Por perdón, escuché las modelos, ¿quiénes más? Tal vez reportera, tal vez. publicidad. Las reporteras, ¿no es cierto? Todas esas personas que tienen que mostrar su imagen en los medios de comunicación. Y en los deportes, ¿qué deportistas? Porque dicen los deportes de riesgo. ¿Cuáles serán esos deportes de riesgo? Gimnasio, ballet, Ya. fisiculturismo, la Mm, gimnasia. también el fisiculturismo también es un factor de riesgo para la vigorexia, ¿verdad? Entonces, y los factores y los deportes de riesgo, bueno, en realidad pienso que todos los deportes, en todos los que practican deportes, los deportistas tienen que tener un peso adecuado a su talla y a su edad, ¿verdad? Pero en esos deportes de riesgo, como decían, los atletas, los ciclistas, los paracaidistas, entonces tienen que mantener un peso mmm, que sea adecuado e incluso bajo, y entonces eso se convierte en un factor de riesgo para adquirir estos trastornos, ¿no? Y lamentablemente, como habíamos dicho, esos valores estéticos dominantes que tienen que ver ahora con las Barbies, ¿no es cierto? Y a las niñas, a la mayoría de las niñas, les gusta esta muñeca y es una de las siluetas más admiradas o las imágenes más admiradas por las niñas. Y los factores precipitantes que tienen que ver con los comentarios sobre el cuerpo y la figura, ¿no es cierto? Donde hay niños o niños o compañeros o amigos que hablan de la figura y eso es suficiente. Entonces precipita, es un factor que se convierte en precipitante para que se empiecen a generar estos trastornos, como ejemplo del único, bueno, dos pacientes he visto con anorexia, el otro se tuvo que ir, pero al único que he terminado de ver en realidad y varón ha sido a un chiquito que estaba en colegio, ¿no es cierto? Y que él decía que se compraba papas rellenas todos los días en el recreo. Entonces uno de sus compañeritos o amiguitos le dijo, ay, si sigues comiendo así vas a rodar como un cerdo, porque vas a rodar como pelota porque ya pareces un cerdo. Y eso fue suficiente y desde ese momento este chico dejó de comer, ¿no? La mamá llorando decía, y lo único que en realidad no estaba ni gordo, no estaba gordo, lo único que hacía era comer de más su papa rellena en el recreo. Entonces, para que nos demos cuenta cómo un comentario que puede hacer alguien, sea dañino sin intención o no, entonces puede precipitar en la aparición de estos trastornos.
Las dietas en grupo que hacen generalmente, ¿no es cierto?, las jovencitas, las adolescentes, también son factores precipitantes que se quieren ver cada vez más delgadas, problemas en la maduración en la esfera sexual, esos cambios corporales en la adolescencia, ya de por sí la adolescencia es un factor de riesgo y los cambios corporales entonces van a hacer que muchas veces las chicas no quieren porque primero empiezan a desarrollar los senos, empiezan incluso a ponerse esas vendas, esa cinta de embalaje para que no se note, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a ver que están desarrollando y empiezan a dejar de comer para evitar que se note porque sienten vergüenza muchas adolescentes, ¿no? Esos cambios psicológicos ya de por sí en la adolescencia es una edad muy vulnerable, ¿no es cierto?, para la aparición de la mayoría de los trastornos mentales. También el incremento de la actividad física que hace que se vean cada vez con menor peso y según ellas mejor, y las pérdidas familiares, ¿no?, que tienen que ver con la elaboración del duelo y que ese duelo lamentablemente se va sosteniendo y qué es lo que pasa con estos adolescentes o adolescentes, mujeres que van dejando de comer. Los factores biológicos que tienen que ver con los factores genéticos, esos modelos de malnutrición, alteraciones en el vaciado gástrico, que también se ha visto que es muy frecuente, y esa incidencia en hermanos del 6% y en familiares de primer grado, mujeres 8 veces mayor. Entonces nos damos cuenta que hay tendencia, ¿no es cierto? Hay una predisposición genética que cree que se transmite el perfeccionismo y la insatisfacción. Entonces en gemelos monocigóticos también y en dicigotos en un porcentaje menor. Si vemos aquí de un cuerpo bonito, ¿no es cierto?, como por todas las características o todos los factores predisponentes, desencadenantes culturales, va perdiendo toda esa belleza hasta convertirse en un trastorno. Los factores psicológicos tienen mucho que ver, ¿no es cierto? Se habla de que estas personas tienen una baja autoestima, tienen poca tolerancia a la frustración, tienen esa excesiva preocupación por el peso, por la figura, y eso es lo que les lleva a hacer esas conductas tan preocupantes de los atracones y después esos mecanismos compensatorios para tratar de disminuir de peso como son los vómitos, el ejercicio intenso, el ayuno, los laxantes, los diuréticos, etcétera, ¿no? Entonces, si se habla del modelo cognitivo-conductual, porque hay alteración en las cogniciones, en los pensamientos y en la conducta de la bulímica, ¿no es cierto? Esas ideas por su baja autoestima, que está tan preocupada porque tiene que ser delgada, y esa conducta de las purgas, de eliminar todo lo que ha comido a fin de que el peso se mantenga dentro de lo adecuado. Entonces ya estamos hablando de alteraciones cognitivas como el pensamiento y seguimos con las alteraciones motoras, ¿no es cierto? Los factores familiares tienen mucho que ver también con la aparición de estos trastornos, la muerte de los padres, la rigidez en las familias, esas familias rígidas que exigentes a las hijas, sobre todo, ¿no es cierto?, que quieren lograr la perfección en sus hijas y no cambian, y estas por conseguir la perfección, entonces tratan de controlar todo y principalmente tratan de hacerlo con su peso, con su figura. El divorcio de los padres, esas familias sobreprotectoras que siempre están viendo qué cosas van o no van a comer sus hijas, la enfermedad muchas veces, una enfermedad médica también es desencadenante, ¿no es cierto? Y la emigración, ¿no? Y yo ya les había dicho, hay que tener en cuenta el abuso físico y sexual. Entre los factores familiares está el testimonio de una paciente que decía que yo creo que los culpables también son mis padres, que tienen esa mentalidad de cuidarse y desde que los conozco están controlando qué comen o qué engorda. Mi mamá no puede dejar de controlarlos a mi hermana y a mí. Y desde que naces están los productos para estar más linda, más delgada, más joven, y los padres te inculcan esa mentalidad.
encima está la presión de que todo lo que ves en los medios, ¿quién aguanta? ¿No? Entonces es sumado una serie de factores que estamos viendo que tienen y que intervienen en la aparición de estos trastornos. Los factores socioculturales, la cultura de la delgadez, esa tendencia que se tiene a lograr la perfección y la autonomía a través de una figura delgada, a través de esas imágenes que nos muestran todos los medios de comunicación, el prototipo de la mujer perfecta, ¿no es cierto? Querer alcanzar esa delgadez, querer lograr ese cuerpo perfecto, pero ¿a costa de qué? En los medios de comunicación, las modelos son delgadas, las presentadoras, como decían, son delgadas. Todas las personas que están enfrente o que están manifestando algo, que quieren mostrar algo en los medios de comunicación, entonces tienen esa delgadez y por eso se habla de ese culto a la delgadez, ¿no es cierto? Entonces las chicas quieren copiar esos modelos que nos muestran los medios de comunicación. Y también las profesiones de riesgo que habíamos hablado y el hecho de practicar las dietas. Entonces, ¿qué es en conjunto? Todo esto, perdón, ¿qué es? Aquí vemos un conjunto de todo lo que sucede en la adolescencia, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál pues es la etiología para que se produzcan estos trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia? La adolescencia es una etapa vulnerable, diferente, no diremos difícil, porque todos hemos sido adolescentes y todos hemos pasado lo que nos han enseñado todos nuestros abuelos y la gente común que dice la edad del burro, ¿no es cierto? Pero no había sido tan así, todo tiene su explicación lógica. Todavía el adolescente no ha terminado de desarrollar todas sus funciones cognitivas, su cerebro sigue en desarrollo, ¿no es cierto? Todas esas situaciones, entonces van a hacer que el adolescente además está pasando de una etapa de ser niño a ser mayor o a ser joven, ¿no es cierto? Entonces, pues obviamente van a haber cambios en todo lo que se refiere tanto al aspecto físico como al aspecto psicológico y al aspecto de su autonomía. Entonces ahí vemos esos cambios en su figura, en su silueta, ¿no es cierto? Esas ganas de querer independizarse, el adolescente no sabe si es gusano o mariposa, cuando le conviene es mariposa, quiere hacerlo todo en libertad, ¿no es cierto? Quiere tener la libertad suficiente. Ay, no, papá, yo ya soy mayor. No, mamá, ¿cómo me vas a acompañar al colegio? ¿O cómo me vas a acompañar? ¿Qué van a decir mis compañeros? Menos que me beses o me abraces, ¿no es cierto? Entonces quieren ser independientes, ya buscan nuevas relaciones y ya dejan el hogar prácticamente que era su capullo, su nido, y están sujetos a las presiones escolares para tener pertenencia a un grupo o tener que adquirir las costumbres o las cosas que hace un grupo y empieza a desarrollar su identidad, ¿no es cierto? Entonces, todos estos desafíos evolutivos en la adolescencia, además se ven presionados, ¿no es cierto?, por esa sociedad que presiona para ser delgado. Y entonces, ¿qué sucede? Hay sentimientos de pérdida de control, como pueden haber los comentarios negativos sobre el peso y la silueta, entonces hace que estos adolescentes tengan pérdida de sus sentimientos y no puedan controlarlos, entonces además que está en todo esto, hay la presión de ser delgado, el estrés, esos pensamientos negativos, esos comentarios negativos sobre su peso y su silueta, nos van a llevar a hacer dietas y esas dietas van a generar estos trastornos alimentarios o estos trastornos de la conducta alimentaria. Y pues también el adolescente tiene sus factores de riesgo que son individuales y familiares, ¿no es cierto? Y en los individuales, si hay historia familiar de depresión, si hay una historia de obesidad en la familia, pues obviamente no van a querer repetir esa situación, esas experiencias negativas en la infancia, que pueden ser el abuso, el maltrato o esas experiencias negativas con la comida, ¿no es cierto? Muchos padres en las edades en las que los niños realmente, porque hay edades
en el desarrollo, en el crecimiento de los niños, en los que los niños no quieren comer. Entonces es una lucha constante, es una batalla constante para que puedan comer. Y eso a veces queda marcado en el niño, ¿no es cierto? Y hay, entonces se queda esa experiencia negativa que ha tenido con la comida en su niñez y eso aparece y entonces empiezan las dietas, ¿no es cierto? Y también los factores tanto individuales como familiares, lo mismo, si historias familiares de trastornos alimentarios, obesidad, alcoholismo, historia familiar de depresión, entonces también son factores de riesgo. ¿Por qué hemos oído tanto hablar últimamente de estos trastornos? Porque cada vez son más frecuentes y sobre todo en los adolescentes y ahora en los niños, ¿no es cierto? Entonces, en la anorexia en mujeres jóvenes, la bulimia en mujeres jóvenes y la relación que hay de varones a mujeres, o mejor dicho, de mujeres a varones, es de 10 a 1. En algunos autores, en algunas culturas dicen incluso que es 20 veces en relación a uno de mujeres a varones. La posibilidad de recuperación es menos del 50%. El riesgo de morir por estos trastornos es de un 6.6% a un 15%. Entonces, fíjense que es muy alto. Y también hablamos de la comorbilidad, ¿no es cierto? Que ya hemos hablado, y los criterios de hospitalización que tenemos que tener en cuenta en estos trastornos, con, por ejemplo, la pérdida de peso de un 30% en menos de 3 meses. En esos casos, tenemos que hospitalizar a la paciente. Es más fácil darse cuenta que una paciente es anoréxica a que es una bulímica, ¿no? Porque además la bulimia se presenta a mayor edad que la anorexia y la anoréxica tiene en todas las veces que nos ha tocado ver qué es lo que caracteriza la pérdida de peso. Entonces se ve muy delgada. En cambio, la bulímica tiene un peso adecuado o incluso un sobrepeso. La frecuencia cardíaca menor a 50, la presión sistólica menor a 70, esos cambios ortostáticos, la paciente se levanta y se quiere caer, ¿no es cierto? El pulso mayor a 20, la presión arterial menor a 10 y estos signos de deshidratación y alteración electrolítica con un potasio menor a 2.5. Entonces ya la paciente se va a quejar de calambres, dolores musculares. Entonces ya son criterios, la hipoglicemia sintomática porque se desmaya, tiene desvanecimiento, síncopes y una temperatura de 36.1 grados centígrados. También se habla de hospitalizar a estas personas cuando fracasa el manejo ambulatorio, cuando hay conductas autodestructivas, ¿no es cierto? Aparte de la anorexia puede ser purgativa y no purgativa, entonces estas personas ya van teniendo todas esas alteraciones metabólicas, los vómitos intratables, la hematemesis, el síncope, el edema periférico marcado que se debe a una disproteinemia cuando sus albúminas están por debajo de 2, ¿no es cierto? Entonces tenemos la obligación de internar a estos pacientes. O en muchos casos la familia no colabora, no puede controlar al paciente, o hay una gran distancia del hogar al centro de atención, porque una vez que nos hemos hecho cargo de estos pacientes, el control, el seguimiento tiene que ser permanente. Pero hay familias, ¿no es cierto?, que no les interesa. Entonces, piensan que es una forma de llamar la atención de sus hijas o de sus hermanas, ¿no? Y que entonces, y no pueden controlar o no quieren colaborar o porque trabajan, no están ahí. Y las anoréxicas y las bulímicas se dan las mil formas de engañar a la familia cercana, ¿no es cierto? Por eso es que la bulimia se tarda más en descubrir. Entonces, es importante tener en cuenta todos esos criterios de hospitalización. Y bueno, vamos a hablar de la anorexia, que es el peso de la vida. Parece que cargaran el peso de la vida sobre sus espaldas y que realmente eso les hace llegar a estos extremos de cachexia. Total es así que han habido modelos que han muerto en la pasarela,
¿Por qué? Porque queriendo lograr la perfección, la esbeltez y la belleza, pues han llegado lamentablemente a la emaciación, a todas estas alteraciones metabólicas y físicas, y en un momento pues el organismo ya no se puede exigir más y se han muerto, ¿no? Y desde la historia ya conocíamos de los trastornos de la conducta alimentaria que se debía y se hablaba de que todo gira en torno a la comida, ¿no es cierto? Antes se decía que la comida, donde abundaba la comida, era sinónimo de abundancia. Y si la persona comía tanto que le daba a vomitar, pues le iba a ir mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces se habla ya desde los romanos de los grandes banquetes compulsivos y los vomitoriums, que se llaman, por eso es que comían hasta vomitar, vomitaban y nuevamente volvían a comer. También Galeno describió la quinorexia, que quiere decir hambre canina, que es como un antecedente de la bulimia. Morton, en 1689, en su tratado para la consunción, reconoció por primera vez estos trastornos. William Gould, en 1874, también habla del estado mórbido de la mente, donde dio tratamiento con una buena y adecuada nutrición y un tratamiento psicológico, y este estado mórbido de la mente pues pudo resolverse, según William Gould, ¿no? Charles Lassegue habló de un disturbio familiar y amenorrea asociadas. Entonces, tiene mucho que ver también la familia y la presentación de algunos síntomas médicos. En lo que se refiere a la historia de la anorexia como tal, Santa Librada fue agredida sexualmente y posteriormente renunció a su cuerpo y se dejó morir sin comer. Lo mismo sucedió con Santa Catalina de Siena, que era una monjita que luchó por la unificación del papado, pero obviamente no lo logró y durante muchos años solo comía pan y agua, ¿no? Y murió con solo 25 kilos tras varios años después de un ayuno casi total. Y Santa Wilgefortis ayunaba y rezaba para librarse de su belleza. Hay tantas monjitas que han sido bellas, ustedes no han conocido, no han tenido la suerte de trabajar con las monjitas en el Santa Bárbara o verlas, realmente había monjitas hermosas, que algunas han perdido la cabeza o los médicos, ¿no? Las han hecho perder la cabeza, eran bellas. Entonces, esta santa rezaba para librarse de su belleza y ahuyentar la atención de los hombres. Santa Teresa de Ávila se inducía el vómito con una rama de oliva, y así tantas personas conocidas, hasta Anaí, Ana Bárbara, Lady Di, ¿no es cierto?, que conocemos que han tenido este trastorno. ¿Ya? Y creo que ahí vamos a quedar, no nos va a dar tiempo a conectarnos nuevamente, porque a ver, vamos a ver qué hora es. Depende de ustedes, si quieren nos conectamos, pero hasta conectarnos y todo ya va a ser más tarde. El viernes entonces vamos a pasar en Google Meets para que podamos terminar este capítulo, ¿ya? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Bueno, muchas